Les propongo el día de hoy hacer un chequeo de información que está circulando a partir del día de ayer fundamentalmente, una lista, ¿no? Una lista que de hecho salió publicada en el diario Clarín, en una página gigante, de 164 impuestos que nos agobian, que nos impiden vivir, que impiden la inversión. Bueno, desde el Centro de Economía Política Argentina, humildemente, hicimos una réplica y un análisis de lo que de verdad significa ese listado, qué hay adentro de ese listado. Pero empecemos por el inicio, que es cómo sectores de la política, particularmente de la oposición, tomaron esa lista para oponerse al impuesto a la renta inesperada. Dice María Eugenia Vidal, eso se llama ganancias, dejen de tomarnos el pelo, ya lo pagamos junto con otros 164 impuestos más. Les dejo la lista por si no lo sabían. Bueno, empiezo a contarles. Digo, los impuestos son una cosa, las tasas municipales, las tasas que uno paga, por ejemplo, por higiene y limpieza, las tasas de alumbrado público, por ejemplo, las que cobra la propia Ciudad de Buenos Aires, son una cosa distinta a los impuestos. Las contribuciones son también un tributo distinto al impuesto, que también es un pago por una contraprestación. También los derechos son distintos a los impuestos. Por ejemplo, derecho de cementerio está en este listado. Está tasa de seguridad e higiene, como les comentaba. En este listado de 164 supuestos impuestos hay, por ejemplo, cánones. Es decir, el canon que el Estado cobra por ceder un terreno para su explotación. Algo que no es un impuesto, es técnicamente un canon. Hay adentro de este listado los aportes de los trabajadores y de las trabajadoras a la seguridad social. Básicamente, el sistema solidario e intergeneracional de seguridad social, que claramente no es un impuesto. Lo mismo están las contribuciones patronales al sistema de seguridad social. Pusieron en ese listado el régimen del personal de trabajadoras de casas particulares, que también tiene que ver con un régimen laboral estrictamente, no es una cuestión impositiva. Bueno, hicieron además otras operaciones como por ejemplo duplicar impuesto a las ganancias. Lo pusieron 2 veces, para las personas y para las empresas. Si técnicamente lo hubieran querido hacer bien, tendrían que haber puesto al menos las 4 categorías de impuesto a las ganancias, pero no, lo duplicaron. Bueno, les voy a mostrar en un cuadro, en la placa que sigue, cómo hemos desagregado esta lista, desarmado el discurso, a partir de clasificar lo que es impuesto y lo que no es impuesto. Bien, técnicamente hay que decirlo, y ARAF, que son quienes inicialmente armaron la lista, hablaron de tributos. Lo que pasa es que la exgobernadora, los grandes medios se hicieron eco y dijeron son todos impuestos. Bueno, sepan que hay una diferencia entre tributos e impuestos, no es lo mismo. Bueno, no son impuestos de esa lista casi el 64%. No son impuestos. O sea, están enumerando una lista que de hecho salió publicada y anda circulando, que es falsa. Solamente el 36% es verdad, ¿no? Es una lista que tiene un 36% de verdad y un 63,4% de mentira. Y fíjense acá cómo hemos abierto la cuestión. Digo, el 25% de esa lista son tasas municipales. ¿Saben qué hicimos? Fuimos a ver qué pasaba, por ejemplo, en Brasil. Para buscar un caso vecino. En Brasil en total hay 135 impuestos. Lo mismo, parecido, claro, mezclando tasas, mezclando derechos, mezclando contribuciones, mezclando peras con manzanas, todo da una lista grande. Derechos, 16,5 hay en el listado de supuestamente los 164 impuestos. Contribuciones son el 15,9%. Hay regímenes laborales metidos, están los aportes y contribuciones. Pusieron también, por ejemplo, el aporte extraordinario de grandes fortunas, que fue por única vez y que no forma parte de nuestro sistema tributario, no existe más. No está siendo parte, lo pusieron adentro de los 164 impuestos. Y solamente impuestos, entonces, 36,6%. Bueno, es una típica operación que se suele hacer de parte del liberalismo económico en Argentina para hacernos creer que es imposible vivir y que es imposible invertir. Vamos ahora con más datos para ver, por ejemplo, si efectivamente hay solamente un puñado de impuestos en realidad que explican la recaudación, porque cuando uno va a mirar cuáles son los impuestos que importan, se encuentra con que fundamentalmente tenemos IVA, ganancias, comercio exterior, cuentas corrientes, a los débitos y créditos, a los combustibles internos, bienes personales. En este listado de 6, 7 más o menos, digo bien, 7, estamos en casi el 100% de la recaudación. Es decir, menos de 10
con los dedos de la mano, explican el 100% de la recaudación, pero sin embargo a vos te muestran un listado que tiene 165. Es decir, te están engañando deliberadamente porque la recaudación no se basa en 165, se basa en menos de 10. Bueno, y estos sí son impuestos, ¿eh? Estos sí son impuestos. Que por cierto tienen un carácter muy regresivo. Esa es la parte que te ocultan, la regresividad de la estructura tributaria. Esa que sí queremos discutir nosotros, quienes sí miramos la estructura tributaria con otros ojos. Avancemos a ver más información sobre este tema. ¿Es Argentina el país con más presión fiscal? Porque uno dice 165 impuestos en Argentina, debe haber una presión fiscal impresionante. Bueno, fíjense, Argentina es el color amarillo. Según la OCDE, ahí tenemos la fuente, la OCDE, es decir, no nosotros, sino una organización de estados desarrollados, Argentina tiene un peso de su recaudación sobre el PBI del 28,6%. Y la OCDE, es decir, este conjunto de países más potentes, en donde supuestamente la inversión es más fácil, tiene un peso de su recaudación sobre el PBI del 33,8%. Guarda, tiene más presión fiscal que Argentina. Y, por ejemplo, digo, Brasil, 33,1%, Uruguay, también 29%, poquito más arriba que Argentina. Estamos hablando de este dato, que es el que de verdad importa, porque este no salió en ningún lado. El que salió es el listado de los supuestos impuestos, que además está mal armado. Vamos con más información para seguir despejando la cuestión. Ahora voy a proponerles complejizar un poquito, porque el dato de presión fiscal es un dato muy básico. Igual ganamos la discusión con ese dato, pero es muy básico. Vamos a ver de esa recaudación cuántos impuestos se cobran a los que menos tienen y cuántos a los que más tienen. Esto se llama la progresividad tributaria, es decir, cuán progresivo es tu sistema, cuán justo es tu sistema. Bueno, por ejemplo, Dinamarca, el 68,7% de los impuestos que recauda es a los que más tienen. Alemania el 53,9%, Francia casi el 60%, Italia 53%, Chile 44,3%. Fíjense Argentina, 38,8%. Argentina tiene una estructura tributaria regresiva. ¿Hay que hacer una transformación de nuestra estructura tributaria? Claro que sí. Pero claro que sí, el IVA pesa demasiado en nuestra estructura tributaria y lo pagan quienes menos tienen. Deberíamos tener una mayor incidencia de los impuestos de aquellos que realmente pueden pagar. Eso es lo que te esconde el listado de 165. No podés ver finalmente sobre quién recae la presión tributaria. Recae sobre los que menos tienen porque solamente recaudamos un 38,8% sobre los que más tienen y lo demás lo paga el conjunto de la población. Avancemos. Creo que tengo algún dato más. Perfecto, estamos con esto. Me parece muy importante poder remarcar esta cuestión porque finalmente el discurso que se instala es un discurso cuantitativo y lo que les proponemos es un discurso cualitativo, empezar a desarmar esta operación en relación a distorsionar la estructura tributaria en Argentina.